Buenos días compañeros, somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala para el curso de NIAS 1 de la sección I y en este día les vamos a compartir un poco sobre lo que es la NIA 315, 320 y 330. Buenos días, licenciados y compañeros presentes. Nosotros vamos a hablar sobre la NIA 315 que nos habla sobre la identificación y valoración de los riesgos de correcciones materiales mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Tenemos como primer punto el alcance, que dice que trata la responsabilidad que tiene el auditor para identificar y valorar los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros. Asimismo, tenemos el objetivo que es identificar, valorar las incorrecciones materiales debido al fraude y de los estados financieros. Prosiguiendo, tenemos las definiciones. Tenemos como primero las afirmaciones, que dice que son manifestaciones explícitas que da la dirección de los estados financieros. Asimismo, tenemos los riesgos de negocios, que estos riesgos son derivados por las condiciones, hechos, circunstancias, acciones o omisiones significativas que podrían afectar negativamente la capacidad de la entidad. Tenemos el control interno, dice que es un proceso diseñado que ha tenido la dirección, el gobierno y el personal con la finalidad de proporcionar información financiera razonable y que sea eficiente y eficacia de las operaciones. Asimismo, tenemos el procedimiento de valoración de riesgos, que es un proceso de auditoría aplicado para obtener el conocimiento de cómo está la entidad. Y por último, tenemos el riesgo significativo, que es este riesgo identificado y valorado de incorrecciones materiales al juicio del auditor requiera una consideración especial de la auditoría. Y tenemos los requerimientos, y uno de los requerimientos es el procedimiento de valoración de riesgo, que dice que el fin es poner una base para identificar y valorar los riesgos de incorrecciones materiales de los estados financieros en afirmaciones. Tenemos tres categorías. Uno están las indicaciones ante la dirección y otras personas de la entidad que al juicio del auditor puedan disponer de la información. Tenemos los procedimientos analíticos y las observaciones de la inspección. Para identificar y valorar los riesgos de incorrección material, el auditor deberá obtener conocimiento tanto de la entidad, de su entorno y de su control interno. La entidad y su entorno. El auditor va a obtener conocimiento tanto de los factores sectoriales, de los factores normativos y de otros factores. Entre los principales factores sectoriales, los que podemos mencionar es el entorno competitivo, la relación que maneja la entidad con sus proveedores y con sus clientes y los avances tecnológicos. Entre los factores normativos podemos mencionar el marco de información financiera aplicable que la entidad utiliza para la preparación de sus estados financieros y el entorno tanto legal como político. En la naturaleza de la entidad tenemos lo que es sus operaciones, cómo está estructurado su gobierno, qué tipos de inversiones la entidad realiza y el modo en el que la entidad se está financiando, si es de manera de financiamiento interno o de financiamiento externo, ya que a través de ello pues podemos identificar en qué etapa se encuentra la empresa y también podemos identificar a qué tipos de riesgos está expuesta o podría estar expuesta. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Los riesgos en los estados financieros pueden ser originados especialmente por un entorno de control deficiente, aunque también pueden ser originados por otros factores. En este caso, con esta finalidad, el auditor identificará los riesgos a través del proceso del conocimiento, tanto de la entidad como de su entorno, y los relacionados con los riesgos mediante la consideración tanto de los tipos de transacciones, de los saldos contables y de la información a revelar relacionada con los mismos. El auditor va a incluir en la documentación de auditoría los resultados de las discusiones entre el equipo del encargo y de los elementos clave del conocimiento obtenido tanto de la entidad como de su entorno, los riesgos de las incorrecciones identificadas en los estados financieros y en las afirmaciones y los controles relacionados con ellos. La forma y la extensión de la documentación de auditoría depende tanto de la dimensión, de la naturaleza y de la complejidad de la entidad, así como del control interno y de la metodología y la tecnología que se utilice en la auditoría y durante el transcurso de ella. Continuando con la presentación, vamos a hablar ahora de la NIA 320,
que trata de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. El alcance de esta norma pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría. Como objetivo el auditor tiene el aplicar adecuadamente el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Ahora vamos con una definición sobre lo que es materialidad o importancia relativa, pues son cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida para determinar tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. La importancia relativa en el contexto de una auditoría. El auditor determina la importancia relativa con base en su juicio profesional y esta se ve afectada por la necesidad de los usuarios. En este contexto, pues, el auditor asume que los usuarios de la información financiera tienen el conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad, y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros de forma razonable. Comprenden que los estados financieros se preparan y presentan y auditan teniendo en cuenta el nivel de importancia relativa y son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en estimaciones o juicios en la consideración de hechos futuros y toman decisiones económicas razonables basándose en la información de los estados financieros. Continuando con la presentación, tenemos los requerimientos. El primero de ellos es la determinación de la importancia relativa. Al establecer la estrategia global, el auditor debe determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y cuando aplique para ciertas transacciones o saldos contables, se puede determinar una importancia relativa diferente a la que se ha establecido en los estados financieros en su conjunto. Esto tomando en consideración que influyen en las decisiones económicas por parte de los usuarios de los estados financieros. Además, el auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del encargo de auditoría. Esto le servirá para valorar los riesgos de incorrección material que se puedan presentar, la naturaleza de estos y para poder establecer los procedimientos de auditoría correspondientes. Revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor debe revisar la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto a medida que se vaya desarrollando el encargo de auditoría. Se puede dar uno de los casos en los que, por ejemplo, se disponga de información de la cual si se hubiese obtenido anteriormente, el cálculo o la determinación de esta pues hubiese sido diferente. Por lo tanto, el auditor debe evaluar las implicaciones que esto tiene y determinar pues si los procedimientos siguen siendo adecuados o tomar las acciones correctivas correspondientes. Si el auditor concluye de que se puede aplicar una importancia relativa inferior a la determinada, también debe evaluar si los procedimientos de auditoría establecidos siguen siendo adecuados de acuerdo al encargo o las implicaciones que esto tiene y cómo debe actuar ante esta situación. Otro de los requerimientos que hace mención esta norma es la documentación. La documentación es recabar todos aquellos papeles de trabajo y todos los documentos que le sirvan al auditor como soporte del trabajo de auditoría realizado. Para esta norma, la documentación debe incluir la determinación de la importancia relativa establecida para los estados financieros cuando aplique el nivel o niveles de importancia relativa determinados para transacciones o saldos contables en específico, también la importancia relativa en la ejecución del trabajo de auditoría y cuando aplique la revisión de estas cifras a medida que el trabajo de auditoría pues, se vaya realizando. Mi nombre es Celeste Castañeda y voy a continuar con la presentación. Les voy a platicar de la NIA 330 que trata de la respuesta del auditor a los riesgos valorados. En este caso el alcance nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros de implementar y diseñar las respuestas a los riesgos por incorrección material que haya identificado y valorado en su momento y por parte del objetivo que es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre estos riesgos de auditoría y la manera adecuada de darles respuesta. Voy a platicar un poco de las definiciones de esta norma. Nos habla de procedimiento sustantivo y de prueba de control. El procedimiento sustantivo es un procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones y estas comprenden unas pruebas de detalle o procedimientos analíticos sustantivos. Las pruebas de control son procedimientos de auditoría diseñados
para determinar la eficacia operativa de los controles para la detección o prevención de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Ahora les voy a platicar un poco de los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. En este caso, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores, los cuales estén basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y que respondan a dichos riesgos. En el caso del diseño y la aplicación de pruebas de control, el auditor debe realizar indagaciones en combinación con otros procedimientos y debe determinar si los controles que van a ser probados dependen de otros controles. A esto se le conoce como controles indirectos y deberá probar estos también. Continuando con la exposición sobre la NIA 330, esto también establece que el auditor debe evaluar los controles sobre riesgos significativos. Cuando el auditor confíe en un control, debe realizar procedimientos para evaluar en el periodo actual si ese control continúa en funcionamiento de manera razonable. Así también debe realizar la evaluación de la eficacia de los controles. Esto por medio de las pruebas sustantivas. Si se detectan incorrecciones materiales debido a que algún control no está funcionando bien, se debe indagar el motivo por el cual este control no está funcionando de manera adecuada. Y también la elaboración e implementación de procedimientos sustantivos. Estos procedimientos son a juicio del auditor conforme las transacciones materiales que él considere. Y dentro de los ejemplos de procedimientos sustantivos podemos mencionar los relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros, que es verificar que la información en estados financieros coincida con los registros contables, con el libro diario y con los ajustes significativos. Así también la elaboración de procedimientos sustantivos que den respuesta a riesgos significativos. Esta norma también nos habla sobre la adecuación de la presentación de información revelada, que en este apartado detalla que el auditor debe evaluar si la información presentada en los estados financieros que se están revisando concuerdan con el marco de información financiera aplicable. Así también la evaluación de la suficiente evidencia de auditoría. El auditor debe realizar, antes de que termine la auditoría, un análisis si se tiene la evidencia de auditoría adecuada y suficiente para las conclusiones a las que ha llegado. Y de no tener la evidencia suficiente, se trata de conseguirla, y de no tenerla, ya se analiza si se realizará un informe con una opinión con salvedades o una abstención de opinión, dependiendo de las circunstancias. Y dentro de la documentación, el auditor debe documentar 3 aspectos según esta norma, que son las respuestas generales sobre los fraudes de incorrección material identificados en las afirmaciones de los estados financieros, la conexión de los procedimientos de auditoría realizados conforme a esa evaluación de riesgos, y también las respuestas o conclusiones que el auditor haya llegado en base a los procedimientos sustantivos aplicados.